Hola, mi nombre es Denise Suárez y soy terapeuta transpersonal y quiero contarte en este video, que seguro estás en mi página web, de quién soy, cómo llegué y cómo llegué a este punto. Bueno, así como el monje que vendió su Ferrari, yo me acuerdo que siempre de chica, cuando mi padre me dio ese libro, yo dije, wow, qué maravilloso este monje empresario y que luego terminó siendo un monje y vendió su Ferrari. Y yo no sabía que eso me iba a pasar en la vida. Durante mucho tiempo, si has leído un poco mi historia, siempre me he dedicado a los negocios. Tengo una familia empresaria y bueno, siempre me ha gustado y me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo y conocer este ámbito empresarial con personas y todo. Pero eso igual causó muchísima soledad en mí, porque todo el tiempo me la pasaba trabajando sin parar, sin vacaciones, literal, 24/7, pero hace muchísimos años, hasta que mi vida llegó a un punto de quiebre fatal. Me estaba yo muriendo, no tenía amor, todos mis amigos se estaban casando, yo estaba sola. Y estaba trabajando, supuestamente sembrando la semilla de mi futuro, para que luego en un futuro tuviera un árbol hermoso. ¿Qué pasa? Un día la Denise paró, muriéndose. Un día me abrieron la llave y yo no paraba de llorar, una depresión terrible, que yo no comprendía qué era lo que realmente me pasaba. Tenía yo un rash, una urticaria de aquí a la mano, que de tanto estrés y tanta presión en mi trabajo, yo me rascaba y me desesperaba, llegándome toda la mano. Mi cabello, me quedé sin cabello, trozos y tomaba más de 12 pastillas al día. Tenía problemas del colon, tenía precisamente, de pronto me daba una diarrea terrible, entonces me tenía que tomar una pastilla para ya no ir al baño, y de pronto ya no podía ir al baño y tenía que tomar otra pastilla. No podía dormir, tenía un tic nervioso en el ojo, los que me conocían hace mucho tiempo, que me quedaba así, y luego tenía un horrible tic en el hombro. Bueno, estaba yo como muñeca destrozada, un trapo viejo roto, hasta que mi vida tocó fondo. Y yo me acuerdo muchísimo ese junio del 2012, que yo llevo a mis papás y por primera vez, después de 5 años, me dieron un mes de vacaciones. Sí, un mes, al fin se apiadaron de mí y me dieron ese mes. Entonces yo recuerdo haber llevado ese día, mi primer día de vacaciones, a mis padres al aeropuerto. Y yo estaba tan mal y yo esperaba que mamá me dijera, bueno, Dani, me quedo a cuidarte. Vivía con mis padres en ese tiempo, pero no, mi mamá, como bien les saben, pues continuó su camino y yo me quedé sola. Y yo recuerdo mucho en ese coche, mientras yo manejaba, empezó a llover como película, horrible, después de dejar a mis papás, y yo empecé a llorar como la lluvia que estaba cayendo. Y en ese momento hice un alto a mi vida y le pedí muchísimo a Dios que me la quitara, que por favor ya me matara, que ahorita pasara un tráiler. Venía yo en Mérida manejando en periférico en los puentes y yo visualizaba que si me salgo y me muero, ¿a quién le importa? Mi vida es un asco. Es un bucle de esta cuestión de la porquería, me levanto y trabajo, gritos, pleitos en la oficina, en los clientes, y llegar a casa, gritos de mamá, insultos, y era una cosa de violencia terrible. Esa era mi vida, un bucle horrible que cuando levantaba decía, un día más, Diosito, quítame la vida. Pero ese día que yo me rendí y dije a Dios, quítame la vida, estoy hasta la madre de vivir, ese día empezó a transformar mi vida. Y es que primero empecé a estudiar toda la parte holística, toda la parte energética, que para mí fueron unos cambios, fue un antes y después. Yo siempre he dicho que ese día murió la vieja versión mía y empezó una nueva versión totalmente transformadora en mí. Tenía yo un mes para sanarme, porque solo me dieron un mes. Al tercer día ya me estaban marcando en la oficina que yo regresara a trabajar, que me necesitaban. Así que agarré una maleta y me fui lo más lejos que pude de Mérida a irme con una amiga. Y ahí empezó mi proceso con la mamá de una amiga que había estudiado flores de Bach, que hacía Reiki y que hacía biomagnetismo. Y bueno, mi vida empecé a estudiar y en 15 días me empezó a salir el pelo, se me quitó el rash, paré de llorar con todo lo que era la terapia de sanación reconectiva y de reconnection. Mi vida empezó a transformarse, es como una venda que se quitó de mis ojos y empecé. Después de eso empecé y la gente se empezó a dar cuenta que yo ya me reía, empezaba a tener, se me empezó a quitar la urticaria y en un mes pareció que mi vida era otra. Y la gente me empezaba a decir, oye, ¿me puedes hacer eso que te fueron a hacer y que fuiste a aprender? Y yo me acuerdo que en el seminario con Eric Berg, toda la gente era súper holística y maestras y terapeutas y psicólogas, y éramos 5 gatos que éramos empresarios y todos así como que, y yo hago esto, y yo vendo cocinas, yo no sé, yo decía, yo vengo a sanar mi vida, a mí no me importa, yo no voy a hacer más estas cosas, yo me quiero sanar a mí, con que yo eso. Y yo me acuerdo que después, que eso no les recomiendo que lo hagan, abrí el bote de basura y dije, a la madre, estas 12 pastillas se acabaron, nunca más me voy a enfermar y todo. Bueno, empieza a pasar mi vida y cuando nos vamos a vivir a Australia, mi actual pareja y yo,
Bueno, ahí me di cuenta de la necesidad ferviente que había en la migración y me tocó vivir por primera vez que estaba del otro lado de la moneda y comprendí el dolor tan fuerte que existe y que nadie trabaja terapéuticamente cuando migra a otro país. Y yo me acuerdo que a pesar de que tenía la abundancia y el dinero y que yo no necesitaba trabajar, solo fui a estudiar y a divertirme porque toda mi vida quise irme al extranjero a estudiar. Y como estaba trabajando desde los 15 años, jamás tuve la oportunidad de irme porque me gustaba el dinero y no me fui. Entonces, a pesar de que tenía 30 y tantos años, dije, a mí me vale, yo quiero cumplir mi sueño de ir a estudiar. Ya había sido empresaria y por lo tanto tenía el dinero suficiente para vivir sin tener que trabajar. Y ahí es que mi pareja y yo empezamos precisamente a dar cursos, a dar pláticas, pero ahí me pasó que el gobierno australiano me empezó a exigir ya mis certificados. Entonces decía, no, es que las terapias energéticas todavía no están probadas. Entonces, después de la pandemia, y ya me empecé a certificar precisamente en todo este tipo de técnicas. Entonces, en el 2014 más o menos, descubro las constelaciones familiares. Y una constelación familiar, ¡fum!, era un curso de un fin de semana que tomé en Campeche, donde precisamente Yolanda de ahí es, y también mi familia es campechana. Y esa constelación cambió mi vida. Y ahí dije, yo tengo que ser consteladora familiar. Y desde ahí me empecé a embarcar a estudiar bioenervación, a estudiar PNL, empecé a tomar un curso porque luego empecé a decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, no tiene el acceso a su familia? Que era lo que a mí me pasaba. Yo cuando le preguntaba a mi madre sobre mi origen, a mi abuelo, era punto, de estos temas no se habla. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Pues me metí a estudiar canalización de ángeles, porque dije, bueno, si aprendo a canalizar, a lo mejor le puedo ayudar al paciente a encontrar dónde estaba su problema, porque yo siempre decía, hay que encontrar la punta de la cebolla. Vamos a ir y encontrar qué te está pasando realmente, qué te lo está detonando, qué pasó contigo. Me metí a estudiar canalización, después me metí a estudiar hipnosis ericksoniana, porque según yo dije, bueno, si pongo al paciente como en un trance o algo, a lo mejor el paciente me puede dar la información que necesitamos. Y me di cuenta que no, que la hipnosis ericksoniana no era lo que yo pensaba, sino eran las sugestiones mentales, pero realmente sí ayuda muchísimo a programar la mente. Después sé que encontré las técnicas de vidas pasadas, las terapias regresivas, las terapias al vientre, y lo que sucedió fue una magia. Que todo eso que yo ya había estudiado, todo eso que había empleado en mí, lo podía precisamente luego emplear a la gente. Y como yo ya sabía qué me funcionaba, qué no me funcionó y cómo iba haciendo para que sea duradero en el tiempo, empecé a hacer una propia técnica que precisamente iba alineando todo, precisamente para que existiera una sanación en el cuerpo y en la mente. Y toda mi vida siempre ha sido una evolución y un despertar. Y luego me di cuenta de la importancia de sanar, de amar, de decretar y tener esa vida que tienes realmente en tus sueños. Siempre las personas venían y yo cada año he hecho un curso de mapa de sueños y lo regalo porque para mí es tan importante la manifestación y tener clara la meta y objetivos. Y eso fue un gran regalo que me hizo mi padre, precisamente de poder hacer una correcta planeación. Eso lo aprendí en el ámbito empresarial y luego me daba cuenta que había hecho tantas cosas en mi vida y había aprendido tantas técnicas que me daban la facilidad de tener la empatía con la otra persona, comprenderla y entender, porque ya había pasado todo un proceso de violencia, precisamente de depresión masiva, donde habían varios suicidios en mi familia y obviamente esa parte de depresión todavía venía, muchísima tristeza, venía precisamente sin pareja, todos los hombres que habían estado en mi vida, todos, absolutamente todos me habían maltratado, precisamente comprendía la herida de papá, la herida de estarlo buscando en cada hombre, en cada relación y buscar un perpetrador peor que otro, buscar malos jefes, buscar incluso en el ámbito empresarial estar rodeada por hombre y buscar trabajos donde no había mujeres, buscando esa constante, me hizo precisamente revolucionar totalmente mi vida y hacer todo un mix precisamente. Entonces, todo eso me llevó desde Australia a ayudar más a las personas porque tenía yo el tiempo y tenía yo el recurso para hacerlo y me decían, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste a una corta edad poder estar libre? Entonces, todo eso empezaba a compartir con los demás. Y hoy, bueno, te quiero contar un poco mi historia muy en breve porque es muy larga, para que sepas que yo he estado muchísimas veces en la lona, en el piso. He tenido mucho dinero, también lo he perdido, lo he vuelto a hacer, lo he vuelto a perder y lo he vuelto a hacer. Y también he tenido situaciones de violencia, he tenido muchísimas situaciones de depresión, en que los amigos te traicionan,
entre la madre tóxica y muchísimas cosas que seguro tienes. Y quiero decirte que te comparto desde mi experiencia, desde donde soy, y te comparto las llaves, que siempre digo, te comparto mi llave, te comparto todas las técnicas que he aprendido en mi proceso personal y que las he probado en mí. Y si te hablo desde la experiencia y desde lo que he vivido. Este video me quedó un poco muy largo, pero bueno, quería compartirte quién soy para que me conozcas, para que sepas quién soy, con quién vas a tratar, y me va a encantar verte del otro lado de la pantalla y poder tener una sesión, ya sea presencial o en línea conmigo, o que participes en alguno de los cursos. A mí me encanta seguir dando, por lo tanto siempre cada cierto tiempo organizo en esta manera ya virtual algunos cursos gratis para que yo siga compartiendo con las personas, porque esta vida, si algo me ha enseñado mi familia, es a servir y a ayudarte y a compartirte lo mejor de mí. Espero que esta breve, ni tan breve explicación de quién soy te sirva para que sepas que te hablo desde la experiencia, que se te hablo desde la certificación, que te hablo siempre desde el amor, con el afán de transformar y ayudarte a transformar tu vida. Así como alguien llegó a mi vida y me ayudó y me dio la mano y yo la agarré y vamos con todo, yo estaba decidida a cambiar, decidida que había algo ahí afuera que podía cambiar mi vida y de manera en el tiempo. Te quiero compartir todo lo que he aprendido en mis sesiones y bueno, muchísimas gracias y espero conocerte. Quiero desearte que tengas una excelente vida y recordarte que la llave, si esa llave para transformar tu vida, siempre ha estado dentro de ti y yo te ayudo a conseguirla. Mi nombre es Jenny Suárez y espero conocerte pronto. Que tengas un bonito día. Chao.